Hola, soy Carolina Velázquez y esto es Activa tu modo fe. Cuando la envidia pierde su poder. Hoy quiero contarles la historia de dos hombres que estaban gravemente enfermos. Los dos estaban en una habitación de un hospital, aislados, fruto de la enfermedad que tenían. Eran dos camas, eran dos mesitas de noche, y el único contacto que tenían con el exterior era una ventana. Resulta que entre ellos compartían, hablaban, contaban sus historias, no tenían ni televisor ni radio, y uno de ellos estaba en la cama que quedaba al lado de la ventana. Él, como parte de su tratamiento, 1 hora al día podía sentarse y podía mirar a través de la ventana, mientras que su compañero no podía hacerlo. Cada vez que llegaba la hora del tratamiento, donde él se sentaba, miraba a través de la ventana y empezaba a describirle a su compañero todo lo que veía. Al parecer, lo que se veía al otro lado de la ventana era un parque con un lago, y él empezaba a describirle todo lo que veía. Le decía a las familias que iban a hacer picnic a la sombra de los árboles, cómo caminaban los novios tomados de la mano, cómo los niños jugaban con sus mascotas, y le describía tan específicamente que este hombre anhelaba, su compañero anhelaba constantemente que llegara esa hora para escuchar todo lo que pasaba al exterior. Y resulta que un día empiezan a pasar los días y empieza a sentir el hombre que está no al lado de la ventana, sino el otro, a sentir un poco de envidia. Y empezó a pensar, ¿por qué mi compañero sí puede estar al lado de la ventana y yo no? Y se empezó a llenar de amargura y empezó a decir, yo debería estar allí. Y resulta que pasan los días y una noche el que está al lado de la ventana empieza a atorarse y a atragantarse y trata de tomar el botón para llamar a la enfermera, pero no lo alcanza, fruto de lo atorado que estaba. Su compañero se quedó mirándolo y no hizo nada y esperó a que todo pasara. Al otro día, el compañero que está al lado de la ventana amanece muerto y todo el equipo médico, triste, sacan el cuerpo de la habitación, y el hombre que queda, al momento que pensó que era prudente, les dijo que si lo podían pasar al otro lado, a la cama que quedaba al lado de la ventana. Y resulta que lo pasan y en un momento él se sienta para mirar todo el privilegio que tenía su amigo, y cuando se sienta, mira a través de la ventana y ve que había una pared. Es una historia que suena un poco triste, pero muestra muy claro lo que puede llegar a ser la envidia, cómo la envidia puede llegar a destruir algo que nos bendice, ¿sí? Pensaba a través de esta historia lo que sucedió con José, cuando la historia en la Biblia habla en Génesis que José empezó a contar su sueño a sus hermanos, pero sus hermanos empezaron a consentir la envidia, y cuando tenían esa envidia no se imaginaron que ese sueño de su hermano iba a ser la bendición para ellos en el futuro. Y muchas veces hay personas que menosprecian sueños de otros y no saben que tal vez fruto de esos sueños podrán en el futuro mantenerse y comer de ellos. Por eso es que la envidia es destructiva. La Biblia habla acerca de que es como carcoma de los huesos, y eso significa que termina destruyendo a la persona que lo posee, ¿sí? Y yo leía una definición que me pareció muy confrontante de lo que es la envidia, y dice, es el dolor por el bienestar ajeno. Y puede sonar muy duro porque uno piensa, ¿cómo uno puede sentir dolor porque le vaya bien a los demás? Y efectivamente eso es lo que muchas veces sucede cuando vemos circunstancias difíciles en nosotros, pero que vemos que otros son bendecidos. Y hoy quiero hablarles acerca de lo que puede llegar a ser la envidia, pero cómo podemos llegar a ser libres de ella. Y al analizar lo que significa la envidia, en el griego habla acerca de que la envidia tiene una connotación muy negativa, y dice que la definición en griego habla que es que marchita, y la persona que tiene envidia es una persona que se va marchitando porque consiente la amargura. Y hablaba y daba la explicación del significado en griego, y dice que es una persona que anhela que sea quitada la bendición de otro, así no sea para recibirlo ella misma, sino para que solo sea quitada para la persona por la cual siente envidia. Recordaba un chiste que escuché hace muchos años de un hombre que era muy envidioso y se encuentra una lámpara. Y cuando se encuentra la lámpara, empieza a frotarla y sale el genio. Y el genio le dice, mira, me puedes pedir el deseo que tú quieras, pero solo hay una condición, que el deseo que tú me pidas, yo le voy a dar el doble a tu vecino. Entonces este hombre empieza a pensar, bueno, si le pido mucho dinero, entonces yo sería millonario, pero mi vecino sería multimillonario, entonces no. Si le pido mucho poder, entonces yo podría tener mucho poder,
pero por encima mío estaría mi vecino y tampoco. Si le pido ser más guapo, pues sería más guapo mi vecino. Y se queda así pensativo y dice, ¿sabe qué, genio? Quíteme un brazo. Y suena duro, pero realmente eso es la envidia. Que a veces la envidia piensa es que el otro pierda y no tenemos un corazón de alegrarnos y de estar satisfechos con lo que Dios nos ha dado. Hay un salmo muy lindo que muestra el proceso de un corazón, el viaje que un corazón tiene cuando consiente la envidia, pero cuando busca de Dios. Y es el Salmo 73, el Salmo de Asaf. Quiero leerles porque me parece muy lindo que Dios nos muestre la humanidad de sus siervos a través de la Biblia y cómo sus siervos pasaron por batallas que nosotros como seres humanos hemos vivido. Voy a leerles a partes del Salmo 73. Dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Les he leído partes del Salmo y creo que es muy importante ver, este es el Salmo de Asaf, la perspectiva que Asaf tenía, porque Asaf empieza a poner su mirada en lo que estaban viviendo los impíos. Empezó a decir, los impíos, o sea, eran los que no tenían a Dios, y él decía, si ellos no tienen a Dios, ¿por qué les va tan bien? Porque hacen las cosas mal y tienen riquezas, no se enferman como los que buscan a Dios. Y empezó con una cantidad de cuestionamientos. Pero aquí empezamos a ver cómo Asaf, cómo es el proceso de Asaf. Asaf lo primero que hace es que quita su mirada de Dios, porque empieza a describir este salmo, dice, viendo la prosperidad de los impíos. Él puso sus ojos en ver todo lo que estaban viviendo los impíos y empezó a compararse y empezó a ver, ellos son bendecidos y nosotros pasamos por tribulación. Y empieza una batalla constante, pero algo que nos muestra es que esa batalla inició, pero él no había entrado en la presencia de Dios. Y cuando no se ha entrado en la presencia de Dios y viene ese sentimiento de envidia, se empieza a llenar el corazón de amargura y empezamos a cuestionar todo lo que Dios hace. Empezamos a cuestionar su soberanía. ¿Qué significa eso? Que cuando Dios toma sus decisiones, Él toma las decisiones como Él quiere y de acuerdo a su conocimiento anticipado de las cosas y a su soberanía. Y muchas veces el ser humano pelea con la soberanía de Dios y empezamos a cuestionar por qué si bendijiste a esa persona y a mí no, o por qué a esta sí, a esta no. Y empezamos a cuestionarlo. Yo recuerdo unos años atrás que yo empecé a cuestionar y empecé a decirle al Señor, Señor, esa persona no hizo las cosas bien y le salió todo como quería y empecé a cuestionar su soberanía. Y recuerdo que ese día en la palabra, Él me habló a través de un versículo donde dice, yo tendré misericordia de quien quiera tener misericordia. Y eso para mí fue muy confrontante porque entendí, Él es soberano, Él conoce el futuro desde el presente y Él sabe la eternidad y siempre el Señor mira a largo plazo. Muchas veces el ser humano mira a corto plazo. Entonces nosotros vemos que una persona no ha hecho cosas y ve resultados y nos enfocamos más en el resultado que en el propósito. Y Dios no se enfoca en eso. Y cuando tenemos una mentalidad a corto plazo, por eso también consentimos la envidia, porque no recordamos que todo en el Señor es siembra y cosecha. Y no siempre tú siembras, tú cosechas inmediatamente. Muchas veces cosechamos tiempo después, pero siempre el Señor, como dice la palabra, no nos cansemos de sembrar el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no desmayamos. Y Dios nos enseña cómo a través de su palabra, en el Salmo de Asaf, vemos cómo Asaf empieza a cambiar su perspectiva a medida que va buscando de su presencia. Y en este versículo que les leí dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. ¿Qué significa eso? Que Asaf estaba viendo la búsqueda del Señor como una transacción. Y muchas veces hemos tenido pensamientos equivocados con respecto a eso. Entonces yo lo busco y Dios está obligado a darme lo que yo quiero. Y empezamos a pensar
que Dios es deudor nuestro y Dios no es deudor de nadie. Y por eso consentimos la envidia y por eso empieza a venir la amargura y empezamos a compararnos constantemente. Pero lo lindo es ver cómo en el proceso de Asaf dice, hasta que entré en el santuario de Dios. Si tú estás batallando y tienes dolor por el bien ajeno o sientes que tú has sembrado mucho pero aún no has cosechado, yo te invito a que hagas lo que hizo Asaf, entrar en la presencia de Dios. Tener un tiempo de oración genuina, donde puedas escuchar su voz, donde se ha quitado todo velo espiritual que muchas veces viene fruto de la comparación y que a veces las circunstancias hablas muy fuerte. Pero lo que tiene que estar para nosotros presente es el poder de la palabra de Dios. Porque cuando tú tienes la palabra de Dios y ella es la que te guía a la verdad, tu perspectiva cambia y estás seguro del Dios que tienes y que el Dios que tienes siempre, siempre nos recompensará, no en nuestro tiempo. Por eso nuestra mentalidad a corto plazo tiene que cambiar, porque nosotros no solo seremos recompensados por lo que sembramos aquí, sino también en la eternidad. Dice aquí Asaf que cuando entra en el santuario de Dios comprende el fin de ellos y tiene una perspectiva diferente porque hay cosas que nosotros solo vemos por encima, pero nadie conoce realmente lo que las personas están viviendo. Aquí vemos también cuando Asaf entra en el santuario que las circunstancias no cambiaron, cambió su perspectiva, cambió su revelación. Vino a él la seguridad de quién era en Dios y de lo que Dios representaba para él y su relación con Dios. Y es lindo ver porque él empieza luego a describir cómo se sentía cuando sentía la envidia. Y dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Qué lindo ver cómo la oración puede transformar nuestro corazón, cómo la oración puede guardar nuestra alma de cualquier sentimiento que quiera destruirnos y carcomernos por dentro. Aquí vemos cómo empieza él en medio de su oración y en el proceso de entrar en la presencia de Dios a ver todo completamente diferente y se empezaba a ver todo lo que él había consentido y todo lo que había hecho delante de Dios que estaba incorrecto, que tal vez antes había justificado. Pero lo más lindo es ver cómo cuando Dios es suficiente para él, ya no anhela nada más de afuera. Cuando Dios es tu mayor bien, la envidia se va de ti. Y vemos cuando tienes el privilegio de estar con Dios, nada deseas fuera de él y la envidia no puede tomar ventaja sobre ti. Quiero leerte algo que leí en un libro y dice, cuando él vuelve a ser suficiente, la comparación pierde su fuerza, la queja se apaga, el alma descansa. Hoy no necesito otra vida, no necesito otro proceso, no necesito lo que alguien más tiene, necesito volver a verlo a él, porque al final la verdadera libertad no es tener más, es desear menos fuera de Dios. Y cuando puedes decir, fuera de ti nada deseo en la tierra, ahí la envidia pierde su poder. Y hoy quiero invitarte a que podamos orar y que podamos decirle a Dios, ayúdanos, Señor, a que la envidia no tome ventaja en mi vida y que yo pueda saber quién soy en ti, los tiempos tuyos, la voluntad tuya, descansar en cómo tú obras y confiar en que tú siempre obras para bien. Y te invito a que cierres tus ojos allí donde tú estás. Señor, hoy te damos gracias por esta palabra. Presentamos nuestro corazón delante de ti y queremos pedirte, Señor, saca de raíz toda envidia. Perdónanos, Señor, porque dejamos de poner los ojos en ti para ponerla en los demás, en la vida de los demás. Hemos dejado de ser protagonistas de nuestra propia historia por ser espectadores de la vida de los demás. Perdónanos, Señor, porque en vez de alegrarnos de las bendiciones de los que están a nuestro alrededor, de alegrarnos por ellos, de saber, Señor, cómo tú les bendices, muchas veces nos duele. Y hoy queremos pedirte, Señor, quita eso de nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a mostrar, Señor, la presencia tuya en lo que sentimos también. Hoy oramos, Señor, para que perdones nuestra vida, nuestras actitudes, nuestras palabras, nuestros cuestionamientos. Perdónanos, Señor, por cuestionar tu soberanía, por cuestionar a quien tú bendices, Señor, porque pensar que es injusto. Solo tú conoces todo, tú bendices a quien tú quieras bendecir. Y hoy te pedimos, permítenos descansar en ti.
Saber, Señor, que en ti siempre, Señor, podemos vivir confiados, seguros, que si te tenemos a ti lo tenemos todo, que podamos decir como Asaf cuando terminó su oración: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y si te tengo a ti, lo tengo todo. Yo te pido, Espíritu Santo, en cada oyente desata, Señor, esa presencia y esa seguridad y esa satisfacción de tenerte a ti. Y si te tenemos a ti, Señor, estamos confiados y seguros en todas las áreas de nuestra vida y veremos la cosecha en bendición. Te doy gracias por este tiempo, bendigo a cada oyente y pido, Señor, que siempre guardes nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por escuchar este episodio, te invitamos a que lo puedas compartir y feliz semana para todos.